Diseñadora, investigadora y curadora, hace un par de décadas y casi por casualidad llegó un puñado de joyas mapuches a sus manos. Le vamos a preguntar por qué. Tataranieta de Ignacio Domeyko, quien en el siglo XIX recorrió la Araucanía y en el 1845 escribió un libro que se llama La Araucanía y sus habitantes. Mucho tiempo después descubrió y se dio cuenta de que habían caído en buenas manos estas joyas para relevarlas, para preservarlas, para saber cuál es su significado y descubrir un arte, una cultura, que es la primera forma de diálogo que uno tiene con un pueblo, con una civilización. Estamos con Jacqueline Domeyko aquí en Lágrimas de Luna. Jacqueline, muchísimas gracias por recibirnos y por también contar el origen y el significado de todas las piezas que estamos viendo acá y cómo has trabajado tú para que esto no se convierta en un museo, como me dijiste, sino que sea algo que está vivo, que se va reproduciendo y que nadie quiere que muera. Gracias. Muchas gracias, Matilde, muchas gracias CNN Íntimo por invitarnos en Lágrimas de Luna a compartir esta historia y este conocimiento. Ya que yo lo contaba, estas piezas, las primeras, hace mucho tiempo atrás, llegaron a tus manos casi por casualidad, porque no sé, había un alemán que las tenía y que quería venderlas. ¿Cómo llegaron a ti? Bueno, efectivamente llegó una pequeña colección de platería mapuche a nuestras manos hace ya casi 20 años atrás. Y sin mucho sentido, porque la verdad es que yo no estaba fuertemente involucrada en el mundo mapuche, ni muchísimo menos. Pero desde mi formación de diseñadora, lo que nos llamó la atención y lo interesante es que nos llamó la atención que toda la platería mapuche estaba llena de símbolos. Que no había una sola pieza, a excepción de esta, el upul, la primera pieza mapuche, el aro, que no tiene símbolo, pero que tiene significado igualmente. Y eso nos llamó la atención. ¿Qué significaban los símbolos? ¿Qué significaban esos dibujitos? Y empezó entonces la búsqueda a tratar de comprender el significado de los símbolos. Y tú, bueno, yo lo decía al principio, tataranieta de Ignacio Domeyko, este científico polaco-chileno que se le dio la nacionalidad por gracia, que fue rector de la Universidad de Chile por 16 años a fines del 1800. Él recorrió la Araucanía y tú empezaste a investigar y quisiste hacer ese mismo recorrido. ¿A Sí. qué te llevó? Mira, justamente hicimos ese recorrido porque buscando el significado de los símbolos acá, en Santiago, no encontramos las respuestas. Las respuestas eran solamente datos duros, que una pieza pesa tanto, mide tanto, corresponde a tal periodo. Pero sí encontramos tres datos duros que nos llamaron profundamente la atención. Que es que una pieza como esta, en tiempos del Chile ancestral, equivalía a un valor de trueque de 8 bueyes. La segunda, que Guevara y Molina contaban que habían muchas piezas del orden de 40, son muchos bueyes. Pero la que más nos llamó la atención es que en tiempos de la última guerra, en 1882, situación en que la mujer mapuche pierde sus hombres, van a la guerra, muchos mueren, pierden sus tierras, sus hijos no tienen que comer. Estas piezas no tienen precio, no se venden, no se transan. ¿Cuál es el valor de algo que no tiene precio? ¿Dónde está ese valor? Pero la respuesta a los símbolos no estaba. Y ahí es donde justamente agarramos el libro que tú dices de Ignacio Domeyko, que escribe cuando él hace ese viaje a la Araucanía en 1845. Y ese libro de alguna manera nos abre un poquito un ojo a una curiosidad extraordinaria que se linkea con la riqueza del ser mestiza. En ese libro Domeyko cuestiona qué es lo que es ser civilizado. Si en verdad es comer con cubierto de plata o copa cristal, o es ser amoroso con los ancianos, con las mujeres y con los animales. Tener una espiritualidad coherente en la naturaleza y ser grandes agricultores, grandes conocedores de la naturaleza. Y ellos, había personas que recordaran a este Ignacio Domeyko que llegó, porque tú hiciste el mismo recorrido. ¿Cuál fue ese recorrido y si te encontraste con gente que se acordaba? Fíjate que sí, nosotros en esa reflexión de Domeyko, en ese libro, y en una carta que Domeyko le escribe posteriormente al gobierno,
diciéndole que luego de ese viaje, él considera que Chile tiene que conformarse como una nación madre por igual a toda su diversidad étnica, porque es en esa diversidad étnica donde se encuentra la riqueza de nuestra identidad. Imagínate lo visionario en 1845 de hablar ya en aquel entonces de que la riqueza está sustentada en la diversidad cultural. Entonces, habiendo visto esa carta y habiendo visto ese libro, habiéndolo leído, sin respuesta a los símbolos, es que hicimos nosotros ese viaje. Y sí, fíjate, en varias comunidades fue un viaje muy sencillo. Decidimos partir con algunas piezas a conocer, a acercarnos a quienes encarnan esta sabiduría, que es tan vivo. El gran regalo que tiene Chile es que nuestro pueblo mapuche aún está vivo y su sabiduría aún permanece en ello. Entonces decidimos acercarnos sencillo, cercano, simple, a preguntar lo que fuera, a tratar de conocer algo, a tratar de aprender a través del mundo de los símbolos. ¿Y había un recuerdo de ese Y viaje había anterior? recuerdo de mucho, en varias ocasiones nos llamó la atención cómo se acordaban de Domeico, de ese hombre que viajaba solo a caballo, que fue gran defensor y opositor a la pacificación, y tomó, digamos, claramente partido para defender la cultura mapuche y su pueblo. Entonces te recibieron bien. Sí, nos recibieron magistralmente bien, desde la belleza de la simpleza, y nos abrieron sus corazones y su sabiduría, nos compartieron sus conocimientos. Fue un regalo, fue verdaderamente un viaje de iniciación. Ya vamos a hablar después de lo que significa, lo que planteaba Ignacio Domeyko en esa época, que ahora estamos discutiendo qué es lo que va a pasar con una nueva constitución, y que se plantea Chile si va a ser reconocido como una nación pluricultural, pluriétnica. Él lo plantea en 1845, hace ya mucho tiempo que está el tema presente. Pero paradójicamente, la platería y el trabajo con este material llegó con los españoles. ¿Cómo partió el pueblo mapuche trabajando la plata y qué significaban las joyas? Porque una persona muy sencilla también tenía sus joyas. Bueno, es súper buena pregunta, porque la verdad es que lo primero que hay que enfatizar quizá es que el reflejo de la sabiduría mapuche no nace junto con la platería. El mapuche tiene su visión de mundo, tiene su sabiduría, tiene su forma de comprender el mundo y de vivirlo anterior a la llegada de los españoles. Y eso se plasma magistralmente en telares, en piedra y en la palabra, en la lengua mapuche, que es considerada una de las lenguas de mayor carga espiritual. Pero habiendo tenido esa visión de mundo y esos símbolos, y esa comprensión propia de su espiritualidad, de sus ancestros, de sus divinidades y de la naturaleza como un plano en donde las divinidades lo gobiernan, no más distinto que la mitología griega. Todos los grandes dioses de la mitología fueron la luna, el sol, el mar. Bueno, esto era lo mismo. Esa comprensión estaba, pero no había un soporte en donde ellos pudieran escribir a través de los símbolos su visión de mundo, su conexión con la naturaleza y sus ancestros. Ahí es donde llega, en ese territorio de profunda sabiduría anterior a la llegada de los españoles, llegan los españoles. Con esta herramienta. Con esta herramienta. Llegan con el caballo, traen al herrero y traen la moneda. Entonces, durante muchos tiempos de paz se produce una relación transcultural, de amigo. Los mapuches le proveen de ganado a los militares y los militares le pagan con moneda. Pero la pregunta es, ¿por qué, Matilde, le llama la atención la moneda al mapuche si ellos viven en tiempos de trueque? Y no tenía ninguna connotación económica. Bueno, hay un mito andino, también creído por los mapuches, que cuenta que Antú, el sol, era marido de Cuyén, la luna, y que fueron súper felices. Pero un día Antú, el sol, se puso a coquetearle a Venus, el lucero del alba. Y su mujer se puso celosa que su hombre le coqueteara a Venus. Entonces él se enojó que su mujer se pusiera celosa y la empujó y la dejó caer. Por eso la luna está más abajo.
El tema es que la luna, triste y abandonada por su hombre, llora lágrimas tan ardientes que su llanto se convierte en plata. El sol llora su maldad y soledad y su llanto se convierte en oro. Estas pequeñas lunitas, estas pequeñas monedas, en el aprendizaje del herrero, que a través del fuego y las técnicas del herrero, el mapuche aprende a borrar todo vestigio económico y a poder escribir su visión de mundo y sus elementos de conexión con este mundo mágico, constituye el arte de la platería como un encuentro de nuestros dos mundos. ¿Y qué representan los símbolos? Porque vemos que muchos símbolos se van repitiendo, ya que tú tienes, bueno, en ese collar, casi un pectoral, hay, no sé si es la mitad de una flor en las pequeñas monedas que hay abajo. ¿Qué representa eso? Mira, en la platería mapuche se escriben todos los símbolos de la naturaleza, se escribe en la naturaleza, porque ser mapuche, dicen mapu, tierra, che, gente, gente de la tierra, pero es ser naturaleza. Leonel Lienlaf, que nuestro extraordinario mito de la creación, en donde lo grafica magistralmente bien, que cuando lanzan a su hijo con el choque, nace de la cabeza al cielo, de los ojos las estrellas, de los brazos las montañas, de los dedos los ríos, de los pómulos la tierra. O sea, es ser naturaleza. Y en la platería se escribe el ancestro protector, se escribe la lluvia, se escribe el sol, se escribe la luna, se escribe el símbolo de la machi, porque ella sube a los distintos peldaños para ascender y bajar los mensajes para su pueblo. En la platería se reúne la reunión del mapuche vivo con el ancestro y las divinidades. Y estas joyas iban pasando de generación en generación y las mujeres las valoraban mucho, por eso lo que tú decías al principio, que no era un valor material, este era intangible que venía, era el legado generacional que tenían. ¿Qué pasó al final con esas joyas? Porque finalmente, claro, se dieron pobres, estaban solas, abandonadas, era fines de 1800 y las tuvieron que entregar. Exactamente. Desgraciadamente, más allá de lo que ocurrió del empobrecimiento, por las razones políticas y históricas de lo que ocurre en Chile, la mujer mapuche se encuentra en una situación de desprenderse de sus joyas. Muchas veces las entrega a prestamistas con la esperanza de recuperarlas. Pero ocurre algo dramático y brutal, que es que el Estado de Chile manda a comprar a valor de saco. Calculan los historiadores del orden del 70% de la platería mapuche y la funden en las arcas de la Casa de Moneda para volver a convertirla en moneda. Es loquísimo pensar que lo que para tantas mujeres no tuvo precio porque tenía valor, para el Estado de aquel entonces tiene solamente precio en la materia prima y no tiene valor alguno su intangible y es fundido. Es bastante violento en términos culturales. ¿Cómo lo recibieron ellos? Bueno, imagínate cómo se recibe, imagínate cómo se podría recibir, podríamos hacer paralelos con tantas cosas, podríamos hacer paralelos con iconos de distintos credos, de distintas doctrinas, qué es lo que ocurriría si tomáramos todo eso y lo fundiéramos. ¿Y qué pasó con ese 30% que quedó? Ese 30%, mucho de esos porcentajes, de ese porcentaje, quedó en manos de los alemanes, que eran prestamistas, que trabajaban en casas de préstamos en el sur de Chile. Y muchos de ellos sí comprendieron que esto era arte y no era artesanía. Y muchos de ellos mandaron estas piezas a Alemania. No en vano en el Museo Etnográfico de Berlín se encuentra una colección tremendamente importante de arte mapuche y de platería, puntualmente. Y otros quedaron en manos de colonos, de distintas personas que habían entrado a la región de la Araucanía en su tiempo y que habían comprendido que esto también era arte y que lo habían cuidado. Y por eso, claro, lo hemos podido conocer. Ahora, vemos que te duele profundamente como mujer y como conocedora del pueblo mapuche lo que representó esa fundición de estas joyas que tenían este valor tan grande para las mujeres. Y de alguna manera, Lágrimas de Luna lo que está haciendo es reparando y relevando lo que esas mujeres trataron hasta el final de cuidar. Vamos a hacer una pausa aquí en CNN Íntimo y vamos a seguir conversando con Jacqueline Domeyko de qué se trata Lágrimas de Luna, qué está haciendo ahora
y cómo se está volviendo a trabajar esos mismos símbolos con la misma gente o los sucesores de esos antepasados que tuvieron que entregar todas estas piezas para que esto no muera acá. Así que vamos a hacer un alto aquí en CNN Íntimo y ya regresamos con Jacqueline Domeyko aquí en Lágrimas de Luna. Esto es CNN Íntimo y estamos en Lágrimas de Luna junto a Jacqueline Domeyko hablando del arte mapuche y estamos aquí con todas las piezas que son reproducciones de piezas originales que lamentablemente muchas de ellas, como veíamos, se han perdido. Jacqueline, ¿cómo podemos llegar a través del arte a una cultura y cómo llegaste tú? ¿Cómo se puede llegar a través del arte a una cultura? Bueno, es una buena pregunta porque en realidad aquí el arte es cultura, ¿verdad? El significado de arte, si uno busca así, arte en forma estándar, es cualquier elemento hecho por el ser humano en forma única. Todo esto está hecho a mano en forma única por un ser humano, que a través de su estética manda un mensaje o una visión del mundo. Claramente, la platería mapuche no era artesanía y era arte, porque es hecho en forma única, manda un mensaje y una visión del mundo. La platería mapuche para nosotros fue la puerta de entrada a la visión del mundo mapuche, a la cosmovisión mapuche. Fue la puerta que nos permitió encontrarnos con su infinita sabiduría, con su forma de ser, con las formas que rigen su vida, con su conocimiento. Tú hablas de que te encontraste con muchos sabios en este recorrido. ¿Quiénes fueron esos sabios y qué te fueron entregando? Porque también son celosos de su cultura o es una interpretación errónea. Mira, yo siempre me río un poco cuando pienso en la primera comunidad que nosotros llegamos, en el Yeu Yeu. Había un letrero que decía se prohíben los wincas. Y yo me bajé, tocamos una campana que había, salió un mapuche, eran como las 11:30 de la mañana. Y me preguntó qué queríamos. Y le contesté en ese minuto que queríamos conocer, saber. Que sabíamos que éramos chilenos, pero que teníamos la sensación de que había algo que no sabíamos. Y que cualquier cosa que nos quisieran enseñar iba a ser el principio de un camino de algo que nosotros claramente no conocíamos. Nunca fuimos mal recibidos, nunca se nos negó la palabra, nunca se nos negó un vaso de agua, nunca se nos negó muchas veces el compartir una mesa con comida preparado por ellos. Yo hago el paralelo, 11 de la mañana, en mi departamento, en Vitacura, un mapuche me toca el timbre y me pregunta que quiere saber algo que yo no sé. Quisiera preguntar cuál es la reacción típica de una persona que le abre la puerta a alguien que no conoce y que quiere saber de sí misma. Si tú la recibes o no la recibes, si le invitas a pasar y la sientas en tu mesa. Nosotros sí fuimos súper bien recibidos, con una generosidad infinita. Fuimos muy respetuosos de lo que recibimos y eternamente agradecidos de toda la infinita sabiduría que ellos nos entregaron para poder desde ahí empezar a construir Lágrimas de Luna. Ahora, Jacqueline, muchas veces vemos en las encuestas de que el pueblo de Chile y los chilenos, cuando nos preguntan las encuestas, ¿usted a qué etnia pertenece? ¿Es chileno solo, europeo? ¿Pertenece a pueblos originarios? Muchos
no reconoce ningún pueblo originario. ¿Cómo se condice eso con lo orgullosos que son de su cultura? Mira, lo primero es comprender que el valor, la riqueza del mestizaje, tiene primero que nada que ver para reconocerla con un tema de percepción de valor. Si durante 500 años nos han dicho que la verdadera riqueza de la identidad nuestra se encuentra en nuestra cultura europea, si la gente está rasguñando el tatarabuelo del tatarabuelo del tatarabuelo para encontrar a alguien que vivió alguna vez en el continente europeo, para sacarlo a la luz como una suerte de certificado de calidad de su linaje. Porque claro, porque entre todos hemos repetido una y otra vez una mala construcción de nuestros pueblos originarios. Hemos repetido que ser indígena es ser sin cultura, es ser analfabeto, es ser flojo, es ser borracho. Soy súper dura con lo que estoy diciendo, pero es lo que se repite y se repite una y otra vez. Y no es verdad, es un mal cuento, pero si te lo repiten durante 500 años, te lo crees. ¿Y quién va a querer venir de eso? Nadie quiere venir de eso. Claro, y pareciera que la cultura comenzó ahí hace 500 años y nos Y borramos todo lo pareciera que había Chile, detrás. que el territorio nuestro comienza hace 500 años, o que comienza cojo, o que comienza solamente desde la llegada de los europeos. Doña Inés de Suárez no tuvo hijos. Nosotros somos una raza mestiza. Y ser chileno es la conformación del indígena con el europeo. Es la conformación de un mestizaje. Eso es ser chileno. Pero para reconocerlo, tienes que conocer la riqueza del ser indígena. Jacqueline, ahora se está reconociendo esa riqueza porque paulatinamente vamos conociendo nuevos elementos. Lamentablemente, claro, hay una cosa de la cultura y otra cosa de lo que se llama el tema mapuche, el conflicto mapuche, que tal vez tiñe una gran parte de todo lo que es la cultura mapuche, que no se puede limitar a eso. Pero ¿hay una revaloración de lo mapuche o no? Mira, yo creo que en el mundo hay una revaloración de los valores ancestrales. En el mundo. Prueba de ello es que en Vietnam en el año 2011, en la mayor feria de arquitectura, de ecoarquitectura, en el mayor festival de ecoarquitectura en Vietnam, el proyecto ganador es una ruca, prácticamente mapuche. Y el argumento por el cual ganó el primer premio es que porque es hecha con fibra vegetal y comunidad local. Eso es mapuche. O sea, hoy día los elementos que conforman intrínsecamente los valores mapuche y indígenas son valores que están en boga y que el mundo reconoce, que son básicamente el amor a la tierra, el respeto a lo sustentable, no ser extractivo, la no codicia, el amor a tu identidad propia. Por Dios que nos falta a nosotros. Yo creo que un ser humano realmente es un ser humano respetable cuando se asume por completo en su identidad. Y creo que Chile va a ser un gran país respetable cuando se asuma por completo en su identidad. El mapuche se define como mapuche, respeta su identidad, el respeto a lo sagrado y la profunda dignidad que tiene su raza. No en vano se escribió la Araucana de Alonso Ercilla y Zúñiga, ¿no? Ahora, pero cuando hablamos, por ejemplo, de una constitución que reconozca un Chile pluriétnico y pluricultural, saltan muchas voces que no están de acuerdo, que dicen, ¿qué tengo que ver yo? ¿Cuál es el nivel de ignorancia? Yo creo que desgraciadamente el nivel de ignorancia es acorde a 500 años. Es muy grande y creo que eso es una tarea muy linda de tomar. Y es una tarea que genera frutos reales y concretos. Nosotros lo vemos a través de las acciones de Lágrimas de Luna, que son acciones que de alguna manera buscan promover el encuentro social, que buscan promover la riqueza de la diversidad cultural de nuestra identidad. Jacqueline, tú a lo largo de todos estos años después de que recibiste y que, digamos, adquiriste este puñado de joyas, empezaste a coleccionar piezas y empezaste a construir una muestra.
que ha recorrido varias ciudades de Chile y ha ido más allá también de los confines de Chile, ha estado en Estados Unidos también, Sí. tú decías, hay una parte importante, no de tu colección, pero hay una parte importante también en Berlín mostrando este valor. ¿Cómo ha reaccionado la gente, nosotros los chilenos y los europeos, cuando conocen este arte? Mire, qué buena pregunta, Matilde. La verdad es que cuando nosotros vamos a exposiciones, de partida las muestras de Lágrimas de Luna son muestras en donde las piezas son claramente desde la muestra elementos que te conectan con la sabiduría y el mundo espiritual mapuche. Hay mucha participación mapuche, hemos contado con la presencia de Licura Chihuailaf, de la Juana Payalef, de muchos que estamos eternamente agradecidos con su sabiduría y su conocimiento. El chileno se acerca y lo mira como casi desconfiado que algo tan bello y puesto con tanto valor y tanto respeto puede ser mapuche. Como que te lo cuestiona, como que te dice, ¿esto es mapuche? El europeo te agarra y no te suelta, lo quiere saber todo, absolutamente todo. Y en la medida que el chileno va escuchando la fascinación que tiene el europeo, si es que le toca estar al lado y preguntando por saber más y con el respeto que se acerca, de alguna manera empieza a decir, oye, y esos aritos que estaban por ahí, pucha, como que a lo mejor deberíamos ponerlos en la mesa del centro, ¿verdad? Porque sí deberían estar. Sí. Bueno, se va rescatando este valor y aparte de estas piezas que son ya de este puñado creció a un par de centenares de piezas, tú volviste a la zona de la Araucanía porque quisiste conocer a los orfebres que estaban trabajando esto y poder seguir trabajando con ellos. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Cuántos están trabajando para reproducir esas piezas que son las que estamos viendo acá? ¿Y cuál es el valor también para ellos de que se las reconozca y que también sea un trabajo, una fuente de ingreso? Eh, Mira, efectivamente Lágrimas de Luna durante muchos años se dedica a investigar y a hacer acciones que difundan desde la cultura la riqueza del ser mestizo y de la diversidad cultural de nuestra identidad. Y efectivamente hace 3 años, porque hemos estado mucho en la Araucanía, decidimos abrir la colección y empezar a recuperar este arte con orfebre, recuperar la excelencia del oficio, recuperar el contenido, recuperar la dignidad. Y Lágrima de Luna es un proceso de transformación humana, en donde el artesano que empieza a trabajar vuelve, como está escrito en varios testimonios del espacio de Lágrima de Luna, a conversar con la excelencia de su oficio, con su memoria, con sus ancestros y empieza a reproducir, a reconectarse. La intención de Lágrimas de Luna es, ojalá, en conjunto con el sueño de los artesanos, volver a poblar de la Araucanía con todas las piezas que se fundieron. Ojalá, entre todos, volver a instalar un arte que le rinde un homenaje al encuentro de nuestros dos mundos. Y ojalá que nunca más un mapuche tenga que migrar del territorio, siendo un maravilloso artista, que hace una pieza extraordinaria como esa, porque no tiene oportunidad laboral, porque en la medida que se desvinculan del territorio, se desvinculan de su cultura. ¿Cuántos orfebres están trabajando para este proyecto? Nosotros partimos con muy pocos orfebres, partimos con 2, después llegamos a 12, hoy día ya estamos prácticamente en 20. Y el sueño es grande, el sueño es entre todos, entre el orfebre que recupera todo su poder y su dignidad desde su cultura, y la persona que lo compra, y se genera el puente, porque en ese minuto el comprador también dignifica al artesano, entre todos podamos instalar un arte que refleja la riqueza de nuestra diversidad cultural y la imagen de la identidad país de Chile. Jacqueline, tú decías que en este camino, que has ido muchísimas veces a partir del año 99, sí. 2000, ya llevamos mucho tiempo, has estado muchas veces. ¿Cómo ves el llamado conflicto mapuche? Porque esto, claro, tiene un tremendo valor, pero muchísimas veces se puede teñir cuando vemos las quemas de los camiones, cuando vemos el asesinato de la familia Lusinga en Macay. ¿Cómo ¿ves tú ese conflicto? ¿Cómo lo ven ellos? ¿Y
¿qué es lo que tú, desde tu visión y desde tu conocimiento, plantearías por dónde puede ir la solución? Se han buscado muchísimas, pero... Bueno, sí, se han buscado muchísimas y la solución no es una solución fácil, pero mira, creo que hay algo, perdón, que no se puede seguir nombrando, que es el conflicto mapuche. O sea, el conflicto mapuche es como realmente no querer hacerse cargo. Es como tener un matrimonio de 45 años, 50 o 60 años y de repente una mañana despertarte y decir, mira qué raro, sabes que mi marido se fue y no tengo idea, tuvo un problema con mi matrimonio. ¿Y tú dónde tuviste esos 60 años? ¿Qué hiciste? ¿De qué te hiciste cargo? ¿Qué construiste? ¿Por qué el tema llegó donde llegó? ¿Por qué se fue esa mañana? ¿Verdad? Entonces creo que el conflicto no es un conflicto mapuche. Siento que hay un conflicto identitario, un conflicto de la chilenidad, un conflicto cultural. Solo 3 cosas aúnan los pueblos, las sociedades: la música, el fútbol y la cultura. La cultura es un elemento de unión, lo es, y la diversidad cultural es la riqueza de cualquier identidad. En la riqueza y en la diversidad cultural nunca existe un conflicto. Mira Silicon Valley. Al contrario, mientras mayor diversidad cultural, mayor explosión, mayor creación, mayor respeto. Yo te respeto desde mi diversidad. El conflicto, ¿cuándo empieza a ocurrir? Cuando una cultura quiere dominar a otra cultura y quiere que se integre. Palabra tan mal usada. Jacqueline, te invito a que hagamos una pausa y que sigamos conversando de esto, que es un tema que siempre lamentablemente lo vemos desde casi la crónica policial y no desde la raíz que tiene. Pese a que se ha tratado de relevar y sacar, volvemos siempre a lo mismo. Vamos a hacer esta pausa aquí en CNN Íntimo y ya regresamos con más aquí en Lágrimas de Luna con Jacqueline Domeyko. Esto es CNN Íntimo y ya llegamos al último segmento junto a Jacqueline Domeyko aquí en Lágrimas de Luna. Estábamos hablando del, entre comillas, mal llamado conflicto mapuche, porque como decía Jacqueline, cuando hay un conflicto hay 2 partes y no solamente se le puede destacar a una sola. Tú hacías el símil con el matrimonio, o sea, después de muchísimos años uno no puede sentir que el conflicto era del otro, sino que había una relación. ¿Cómo crees tú que el Estado se ha hecho cargo de este tema? El año pasado veíamos al exintendente de la Araucanía, Francisco Buentumilla, pedir perdón por lo que había hecho el Estado chileno y hablar de una reparación. Hoy no está el intendente Buentumilla, sin embargo, ese tema quedó instalado por otros temas. Siempre la actualidad va cambiando y va relegando los temas. Sin embargo, está en la memoria de todos y en la conciencia de todos de que hay un tema no resuelto. ¿Por qué pasa esa resolución? Lo hablábamos, no es una resolución fácil, pero ¿cuáles son las etapas que deberían ir llevando a esa final paz? Porque todo el mundo lo que quiere es vivir en paz y que se le restituyan sus derechos, digamos, todo lo que tienen. Bueno, primero poner sobre la mesa que en realidad es un conflicto importante. Lágrimas de Luna no va a solucionar el conflicto mapuche chileno, digamos, el conflicto de nuestra chilenidad. Es un conflicto profundo, es un conflicto de muchísimos años y nosotros creemos que básicamente no nos hemos hecho cargo realmente de nuestro mestizaje, no hemos tomado conciencia que realmente ser chileno es ser mestizo y qué es ser mestizo. Entonces, realmente la cultura es un puente de unión
Y la diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad. Creemos que en la medida que nosotros vayamos caminando hacia un encuentro cultural, hacia reconocer que el otro existe desde su diversidad, a poner en valor la riqueza de su profunda sabiduría, se va a producir finalmente en el tiempo un abrazo conciliador entre tu cultura europea y tu cultura originaria. Pero para eso hay que conocerla. Y ahí es donde Lágrima de Luna sí puede ir aportando. Yo te hablaba de temas que han sido muy violentos en el último tiempo, que han sido cubiertos por la prensa, que están investigados por la justicia. Hablábamos del caso Luxinger-Macay, que es uno de los más tal vez representativos de lo que ha ocurrido. También hay víctimas mapuches. ¿Qué te pasa a ti cuando ves ese tipo de violencia? ¿Cómo la procesas? ¿Cómo la entiendes? ¿Se explica? ¿No se explica? ¿A qué obedece? La violencia evidentemente creo que es algo que es difícil de justificar, es difícil de permitir, es difícil de aceptar, y no creo que nadie la quiera. Pero también hay que entender que la violencia está instalada en nuestro mestizaje hace mucho tiempo. Desgraciadamente nuestro mestizaje es un mestizaje de desencuentro, y eso ya es violento. No justificamos, no estamos pro violencia, no estamos de acuerdo con la violencia, pero sí creemos que es súper importante hacerse cargo que el otro existe, y sí sabemos que desde el sector mapuche hay una voluntad de diálogo, hay una voluntad de encuentro, hay una voluntad de querer vivir en paz, hay una voluntad, pero desde su diversidad cultural, con el respeto hacia su propia identidad, así como lo pide cualquier otra comunidad que cree o que tiene una doctrina diferente en relación a la otra, o cualquier otro grupo colono que tiene una identidad diferente respecto a la otra. Aquí existen colegios franceses para los franceses, existen colegios alemanes para los alemanes, existen sinagogas para la comunidad judía, cada uno tiene su espacio de identidad. Yo creo que el mapuche tiene poco espacio de identidad, no le hemos permitido que continúe su lengua. Y esto es un problema gigante para Chile, en todos nuestros pueblos originarios. Bueno, exactamente, salía la última encuesta CEP que se hizo en relación a la Araucanía, que de la última medición, la mitad de las personas que en esa época hablaban lengua mapuche lo hacen hoy día. Ya la lengua se ha ido perdiendo, y con la lengua se pierden muchas cosas. ¿Qué está pasando con eso? Efectivamente, con la lengua se pierde la memoria, con la lengua se pierden las costumbres, se pierden las tradiciones, se pierde el vínculo con los mayores, se pierde el respeto por los mayores. En el mundo existen 5.000 pueblos indígenas y se hablaban 6.000 lenguas en el tiempo en que tú y yo nacimos. Hoy día ya hay más de 3.000 que no se van a hablar nunca más. La etnósfera, que es la suma de todos los pensamientos, está en fase de erosión, y eso no es más distinto en el mundo mapuche, porque nosotros no nos damos cuenta que la sabiduría, cuando se muere, es una fuente irrecuperable y es la fuente de riqueza de nuestra identidad. ¿El mapuche se quiere integrar? No se quiere integrar, se quiere incluir. Y es ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo te integro a mi empresa y te digo, tú te integras y tienes que ser como mi empresa dice que tienes que ser. Y tu voz y tu comportamiento y tu forma de trabajar tiene que ser acorde a los pilares fundacionales de mi empresa. Ahí tú te integras a mi modo, a mi manera. Ellos no se quieren integrar, así como un católico no se quiere a lo mejor integrar a la doctrina judía, o como un francés no se quiere integrar a la cultura asiática, o como un asiático no se quiere integrar a otra cultura. Ellos tienen un amor a su propia identidad y a su propia cultura. Sí quieren ser incluidos. Y esa es una palabra muy linda y muy respetuosa para generar un Chile que reconoce que existe desde su lado europeo hace 500 años, desde su lado colono hace aproximadamente 150 años con las grandes migraciones de colonos, y desde su lado originario de pueblos ancestrales de hace prácticamente 33.000 años. Jacqueline, y acá se producen encuentros también, y donde se habla precisamente de esto, de conocer la cultura, precisamente como tú decías, de incorporarse. ¿Qué es lo que hacen ustedes acá, además de tener todo este espacio donde están estas joyas que están a la venta?
¿Cuáles son estos espacios de conversación? ¿Quién puede venir? ¿Quiénes están invitados? ¿Quiénes los dan? ¿Cómo son estos espacios que se dan aquí, un poquito más atrás de la sala que está atrás? Bueno, Lágrimas de Luna, justamente en esta etapa nueva que hemos abierto en este espacio en donde estamos ubicados acá en Vitacura, ¿se puede decir la dirección? No sé si se puede. Después la ponemos. Después la ponemos. Palabra mapuche, Pero sí, además. absolutamente. Que es un espacio que busca generar acciones que promuevan el encuentro, la dignidad del ser humano, en el fondo, y de la cultura, el impacto en la generación de oportunidad laboral y la continuidad cultural. Y ahí están en venta todas las piezas que hoy día están haciendo nuestros artesanos, para que ojalá que esta rueda virtuosa de este gran proceso de recuperar este arte y esta profunda sabiduría plasmado en estas piezas de arte que reflejan el encuentro de nuestros dos mundos, se vendan y se instalen como un arte con identidad país, hacemos estas conversaciones. Y estas conversaciones, hay ciertas conversaciones que damos directamente en Lágrimas de Luna, Nicolás Tosil, que es director ejecutivo de Lágrimas de Luna, otras las doy yo, otras las dan distintos mapuches y distintas personas que vienen especialmente a entregarnos su conocimiento y su sabiduría. Y generar un puente de acercamiento entre una persona que a lo mejor no ha tenido la posibilidad extraordinaria que hemos tenido nosotros de generar este camino y de ir constatando esta profunda riqueza, de generar ese pequeño puente de acercamiento para dignificar y tratar de generar ese abrazo íntimo entre estas dos culturas tan fragmentadas. Y esto está en la página de Lágrimas de Luna. Estamos trabajando en la página de Lágrimas de Luna, que creemos que va a estar al aire de aquí al próximo mes, estamos ya terminando, pero estamos en Facebook, en Lágrimas de Luna, ahí se puede ver, y también estamos trabajando con empresas que nos piden esas charlas para sus clientes o para sus grupos invitados especiales, o personas que quieren charlas para su familia y armar grupos de amigos, o Lágrimas de Luna hace la charla y se invita. O sea, están todas las alternativas abiertas para ir entregando estos puentes, estas posibilidades de acercamiento. ¿Cómo se viene la segunda etapa? Porque esto ha ido creciendo mucho. Tú hablabas que partiste con 2 orfebres, ahora ya van más de 20. ¿Cuál es el sueño de Lágrimas de Luna? Bueno, el sueño de muchos artesanos es repoblar las piezas que se fundieron en la Araucanía. El sueño es que Chile genere y se dé cuenta la tremenda oportunidad que tenemos de rendirle un homenaje al encuentro de nuestros dos mundos en estas piezas de arte. Chile no tiene un arte con identidad, no lo tiene. Hay otros países que sí lo tienen, México lo tiene, y son muchos los otros países que se han dado cuenta de la riqueza de su diversidad cultural. Sin ir más allá, Australia, con sus pueblos aborígenes, que sacó el puntillismo como técnica, y a través de esa técnica de pintura del puntillismo, los aborígenes australianos pintan sus sueños, su visión de mundo, su dream story. Y esos cuadros hoy día se venden en Sotheby's como un cuadro de un valor muy importante, no por el puntillismo, porque representa el relato ancestral de un pueblo, representa la dignidad y la memoria. La platería es lo mismo, es un soporte traído por el europeo, en donde el indígena plasma su relato, su visión de mundo, al igual que el australiano, y se consolida un arte con identidad país. Creemos que este arte con identidad país debiera estar, ojalá, en todo el mundo, debiera ser el arte que representa a Chile, con la excelencia del oficio ancestral y con el relato ancestral, generando impacto en oportunidad laboral y dignidad. Jacqueline Tomeico, te queremos agradecer este espacio con nosotros, que nos hayas abierto la puerta de Lágrimas de Luna, que nos hayas compartido tu experiencia, todo lo que descubriste también de este recorrido que hizo tu tatarabuelo, con el que te reencontraste también. ¿Cómo lo ha tomado tu familia? ¿Hay alguien que está tomando la posta de esto también? Bueno, mi familia siempre he contado con todo el apoyo de ellos. Ha sido un proyecto en ese sentido muy desde el núcleo muy contenido. Y desde hace 3 años está el gran regalo que se sume una generación nueva, ¿no? Que es Nicolás Tosil, que hoy día es el director ejecutivo justamente de esta nueva etapa de Lágrima de Luna, que busca recuperar este arte ancestral generando un impacto social y un encuentro social.
Y es muy fascinante ver cómo se suman nuevas generaciones con nuevas visiones, con nuevas fuerzas, con nuevas pasiones y con grandes generosidades y profunda convicción de que esto es Chile y que ojalá en esta posta nos sumemos todo. Hay un tema súper importante, Matilde. Cuando nosotros estamos capacitando a un orfebre, un artesano, estamos trabajando con gente mayor, no estamos trabajando con niños, estamos trabajando con personas adultas que no tienen normalmente otro oficio que no sea este. Si ellos no recuperan o no tienen la opción de generar un arte de excelencia, además con relato, se van a ver obligados a dejar su territorio. ¿Los jóvenes no están haciendo esto? Los jóvenes hoy día no están haciendo esto porque esto no es rentable. Entonces, en la medida que tú no puedas vivir de esto, porque la gente no lo quiera comprar y no lo quieren comprar porque, claro, se van de viaje y se traen toda la maleta con cosas de la India, con artes de otras partes, porque se visten con identidades ajenas. Pero en las casas de los chilenos sería muy lindo empezar a ver cómo ellos le rinden un homenaje a la verdadera riqueza de su identidad, poniendo su arte propio. En ese gesto de poner ese arte propio, van moviendo la rueda del artesano y ya no se necesita dejar el territorio. Muchísimas gracias, Jacqueline, nuevamente por habernos abierto esta puerta a este mundo, claro, que muchísimos no conocíamos. Gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los mapuches y todas las personas que han apoyado Lágrimas de Luna y que generosamente nos han compartido su sabiduría. Muchas gracias, Matilde. Y gracias a ustedes también, como siempre, los dejamos invitados para que dentro de 7 días más sigan con nosotros conociendo a otro personaje aquí en CNN Íntimo. Los dejamos a esta hora en compañía de CNN Chile. Nos vemos en 7 días.